Cuando las luces se apagan y el mundo se envuelve en sombras, nace un susurro, un eco de historias que pocos se atreven a contar. Aquí, entre la niebla y el misterio, cada sonido oculta un secreto y cada sombra guarda un pasado olvidado. Bienvenido a Susurros de Medianoche, un lugar donde lo inexplicable cobra vida. Prepárate para adentrarte en lo desconocido y enfrentar lo que acecha en la oscuridad. ¿Estás listo para escuchar lo que susurra la medianoche? Mi nombre es Gabriela, y esta historia ocurrió cuando estaba realizando mi residencia médica en un hospital antiguo, ubicado en un pequeño pueblo al norte de México. El edificio, con más de 70 años de antigüedad, siempre estaba envuelto en historias de fantasmas, pero como médica, siempre me mantuve escéptica. Sin embargo, una experiencia en particular cambió por completo mi forma de ver las cosas. El hospital tenía 3 pisos, y la tercera planta, en especial la habitación 303, era famosa entre el personal por ser un lugar donde pasaban cosas raras. Las enfermeras evitaban entrar a esa habitación solas, y los pacientes internados ahí constantemente reportaban sentir presencias o escuchar susurros. Yo pensaba que todo era producto del cansancio y la sugestión, hasta que me tocó pasar una noche de guardia ahí. Era una noche como cualquier otra, o eso pensé al principio. Me asignaron el turno nocturno, y entre mis responsabilidades estaba hacer rondas en la tercera planta. Solo había 3 pacientes internados en esa área, y 2 de ellos estaban en la sala común. La habitación 303 estaba vacía, como de costumbre, ya que rara vez alguien quería quedarse allí. Eran las 11 de la noche cuando hice mi primera ronda. El pasillo estaba silencioso y ligeramente iluminado por las luces de emergencia. Mientras revisaba a los pacientes, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero lo ignoré. Es solo cansancio, me dije a mí misma. Al pasar frente a la 303, noté que la puerta estaba entreabierta, aunque estaba segura de haberla cerrado antes. Cuando miré dentro, no había nada extraño, solo la cama vacía y los muebles cubiertos de polvo. Decidí cerrar la puerta de nuevo y seguir con mis tareas. Cerca de las 2 de la mañana, estaba en la sala de descanso revisando algunos informes cuando escuché un ruido. Era un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera tocando una puerta. Al principio pensé que era uno de los pacientes, pero al acercarme al origen del sonido, me di cuenta de que venía de la habitación 303. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero traté de mantener la calma. Abrí la puerta con cuidado y revisé el interior. No había nadie. Sin embargo, el aire estaba extrañamente frío, mucho más que en el resto del hospital, y un olor a flores marchitas impregnaba la habitación. Decidí no quedarme más tiempo y cerré la puerta de golpe. Regresé a la sala de descanso, intentando convencerme de que no era nada. Sin embargo, minutos después, las luces del pasillo comenzaron a parpadear. Sentí un nudo en el estómago, pero me armé de valor y volví a salir. Al pasar frente a la 303, vi algo que nunca olvidaré. A través de la ventana, una figura pálida estaba mirando hacia afuera. Era una mujer, con cabello largo y oscuro que caía sobre su rostro. Vestía una bata hospitalaria, y su piel era tan blanca que parecía brillar en la oscuridad. Sus manos estaban apoyadas en el cristal, y aunque no podía verle los ojos claramente, sentía que me observaba directamente. Mis piernas temblaron y sentí un sudor frío en la frente. Retrocedí unos pasos, intentando procesar lo que estaba viendo. De repente, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Sin pensarlo, corrí hacia la sala de descanso y cerré la puerta detrás de mí. Al amanecer, cuando terminó mi turno, decidí contarle a una de las enfermeras más veteranas lo que había sucedido. Me miró con una mezcla de comprensión y resignación. «Todos aquí hemos visto a esa mujer al menos una vez», me dijo. Según ella, la figura pertenecía a una paciente que había fallecido años atrás en la habitación 303, después de una cirugía fallida. La mujer tenía un hijo pequeño que la esperaba en casa. Nunca dejó de preguntar por él antes de morir, y algunos dicen que su alma sigue buscando a su hijo.
me explicó la enfermera. Días después, mientras revisaba unos documentos en mi casa, encontré una nota en mi cuaderno de guardia. Decía, ¿has visto a mi hijo? La letra era temblorosa y desconocida. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y aunque intenté convencerme de que era una broma, sabía en el fondo que no lo era. Desde entonces, evité pedir guardias en ese hospital. Nunca volví a la habitación 303, pero cada vez que paso cerca de un hospital, no puedo evitar sentir que alguien me observa desde una ventana, buscando algo que nunca encontrará. Soy Esteban, y hace 10 años trabajé como paramédico en un hospital pequeño pero muy antiguo, ubicado en un pueblo remoto de Oaxaca. El lugar tenía fama de estar cargado, como decía el personal, y las historias de fenómenos extraños abundaban. Sin embargo, había una en particular que destacaba: la habitación 217. Decían que era imposible pasar una noche entera ahí. Algunos pacientes afirmaban escuchar voces, otros decían ver sombras moverse, pero lo que realmente aterraba a todos era un llanto suave que se escuchaba después de la medianoche. Según la leyenda, hacía años una madre había perdido a su hijo en esa habitación, y su espíritu seguía buscándolo. Mi experiencia con la habitación 217 comenzó una noche de tormenta. El hospital estaba casi vacío, pero una emergencia nos obligó a abrirla. Un hombre mayor, don Julián, había ingresado con una insuficiencia respiratoria grave, y no quedaban camas disponibles. Aunque la enfermera Claudia sugirió que buscáramos otra solución, el médico de turno insistió: no podemos dejarlo en el pasillo, úsenla. Llevamos a don Julián a la 217, y aunque estaba sedado, su respiración era débil. Claudia y yo nos quedamos cerca para monitorearlo. Todo parecía normal al principio, salvo por un detalle. El aire en la habitación era mucho más frío que en el resto del hospital. Claudia encendió un calefactor portátil, pero no pareció hacer diferencia. «Es la habitación», dijo en voz baja, sin mirarme. Siempre es así. Eran las 11:45 de la noche cuando sucedió por primera vez. Estaba revisando las notas del expediente de don Julián cuando escuché un susurro. Al principio pensé que era el viento golpeando la ventana, pero cuando presté atención, distinguí palabras. «¿Dónde estás?». Levanté la mirada, y Claudia me devolvió una expresión pálida. «¿Lo escuchaste, verdad?», me preguntó. Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. Intenté tranquilizarme, recordándome que podría ser el viento o una coincidencia, pero la tensión en el aire hacía difícil pensar con claridad. A las 12:30, el susurro se transformó en un llanto suave. Venía de la esquina más oscura de la habitación, donde la luz no alcanzaba del todo. Don Julián, quien había estado completamente inmóvil hasta ese momento, comenzó a moverse inquieto, como si algo lo incomodara. «Está aquí», murmuró Claudia, mientras sus manos temblaban al revisar los signos vitales del paciente. «Siempre viene a esta hora». Tomé mi linterna y apunté hacia la esquina, esperando encontrar una explicación lógica. Pero no había nada, solo sombras que parecían más densas de lo normal. El llanto continuaba, y sentí como si alguien estuviera detrás de mí. Decidimos quedarnos con don Julián toda la noche, incapaces de dejarlo solo. Pero a las 12:00 de la mañana, las cosas se intensificaron. Las luces comenzaron a parpadear, y la cama del paciente se movió ligeramente, como si alguien la hubiera empujado. Fue entonces cuando la vi. En la ventana, reflejada por la luz de un relámpago, estaba una mujer. Su rostro era borroso, pero sus ojos parecían dos pozos oscuros. Llevaba un vestido blanco que se movía como si estuviera bajo el agua. Claudia gritó, y cuando ambos miramos hacia la ventana, la figura ya no estaba. Cuando amaneció, don Julián recuperó la conciencia. Parecía más lúcido de lo que esperábamos, y nos miró con una mezcla de curiosidad y miedo. «¿Quién era esa mujer?», preguntó. «¿De qué habla?», le respondí, intentando parecer tranquilo. «La mujer que estaba aquí anoche». Me preguntó si sabía dónde estaba su hijo. Me quedé callado porque no supe qué decirle. El silencio llenó la habitación. Claudia y yo intercambiamos miradas.
sin saber cómo explicarle lo que habíamos visto. Más tarde, hablamos con Carmen, una de las enfermeras más antiguas del hospital. Nos contó que, hace décadas, una madre y su hijo habían ingresado en estado crítico tras un accidente. El niño murió primero, y cuando la mujer se enteró, sufrió un paro cardíaco en la misma habitación. Desde entonces, su espíritu parecía no haber encontrado descanso, buscando al niño que había perdido. Por eso nadie quiere entrar ahí, nos dijo Carmen. Ella no es mala, pero su dolor llena la habitación. Es como si nunca se hubiera ido. Días después, mientras revisaba los expedientes de mi turno, encontré algo que me heló la sangre. Entre las hojas del expediente de don Julián había una nota escrita con lápiz. Decía: ¿Dónde está mi hijo? Le mostré la nota a Claudia, pero cuando intentamos buscarla nuevamente, ya no estaba. Desde esa noche, evité trabajar en la habitación 217, pero el recuerdo de esa mujer y su llanto sigue persiguiéndome. A veces, cuando paso cerca del hospital, miro hacia las ventanas de la tercera planta y siento que alguien me observa. No sé si es ella, o si simplemente no puedo dejar atrás lo que vi esa noche. Mi nombre es Teresa, y esta historia ocurrió hace 8 años, cuando trabajaba como enfermera en un hospital general ubicado en un viejo edificio que databa de principios del siglo XX. El lugar tenía una atmósfera pesada, y no era raro que los empleados contaran historias de sombras que se movían en los pasillos, objetos que cambiaban de lugar o voces que susurraban en habitaciones vacías. Sin embargo, había un lugar en particular que todos temíamos: el pabellón C. El pabellón estaba en la parte más antigua del hospital y había sido cerrado hacía años debido a problemas estructurales. Sin embargo, todavía se usaba ocasionalmente como almacén para equipo médico antiguo. Nadie quería entrar allí, y no era solo por el estado del lugar. Decían que una enfermera que trabajó en ese pabellón seguía apareciendo, buscando pacientes que ya no estaban. Todo comenzó una noche en la que me asignaron el turno nocturno en el segundo piso, justo al lado del pabellón C. El hospital estaba casi vacío, y el silencio era interrumpido solo por el zumbido de las máquinas y el ocasional quejido de algún paciente. Cerca de las 11:30 p.m., escuché pasos que venían del pasillo que llevaba al pabellón. Al principio pensé que era alguno de mis compañeros, pero cuando me asomé, no vi a nadie. Sin embargo, algo llamó mi atención. La puerta del pabellón C, que siempre estaba cerrada con candado, estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí ignorarlo y seguir con mi trabajo, pero esa imagen de la puerta abierta no dejaba de rondar mi mente. A eso de la 1 a.m., estaba revisando el expediente de un paciente cuando sentí un cambio en el ambiente. El aire se volvió más frío, y una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Fue entonces cuando escuché un ruido metálico, como si algo se hubiera caído dentro del pabellón C. Tomé una linterna y decidí investigar. Al entrar, el olor a humedad y a antigüedad me golpeó de inmediato. Las sombras de los estantes proyectadas por la luz de mi linterna parecían moverse, aunque me dije a mí misma que era solo mi imaginación. Caminé lentamente, buscando el origen del ruido, cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. Al final del pasillo, había una figura de espaldas. Era una mujer con uniforme de enfermera, pero su atuendo era antiguo, como de los años 50. ¿Se encuentra bien?, pregunté con un hilo de voz. La mujer no respondió. Lentamente, comenzó a girarse, y cuando lo hizo, sentí que mis piernas se congelaban. Su rostro estaba borroso, como si una niebla lo cubriera, y sus ojos eran 2 sombras profundas. Sin poder moverme, vi cómo la figura comenzó a caminar hacia mí. Sus pasos resonaban en el silencio, y con cada paso, un llanto suave llenaba el aire, como si alguien más estuviera llorando desde las paredes. Mi instinto finalmente reaccionó, y corrí fuera del pabellón, cerrando la puerta de golpe. Al llegar a la sala de enfermeras, intenté contar lo que había visto, pero nadie quiso escucharme. Una compañera, Marcela, solo dijo: «Esa es la enfermera Lucía. Todos la hemos visto». Marcela me contó que Lucía había trabajado en el hospital hace décadas. Durante una emergencia, hubo un incendio en el pabellón C,
y Lucía se quedó atrás para tratar de salvar a los pacientes. Aunque logró sacar a algunos, murió en el incendio junto con varios pacientes. Desde entonces, su espíritu parecía vagar por el pabellón, buscando a quienes no pudo salvar. Dicen que si te habla, es porque quiere llevarte con ella, agregó Marcela, y su tono serio me dejó helada. Después de esa noche, evité el segundo piso tanto como pude, pero un mes después, me asignaron de nuevo un turno nocturno en esa área. Todo transcurrió con normalidad hasta cerca de las 2:00 am, cuando encontré una nota en el escritorio de la sala de enfermeras. No estaba allí antes, y decía, por favor, ayúdame a encontrarlos. Reconocí la letra, aunque no sabía cómo. Era idéntica a la de una carta vieja que alguien había mostrado como evidencia del pasado de Lucía. Mis manos temblaron mientras dejaba caer la nota, y en ese momento escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el frío en el aire y el suave llanto que parecía resonar en la distancia me hicieron saber que no estaba sola. Desde esa noche, comencé a tener pesadillas con el pabellón C y con Lucía. En una de ellas, me vi atrapada en el incendio, con Lucía al otro lado del humo, extendiéndome la mano. Cada vez que intentaba tomarla, despertaba con un grito. Eventualmente, dejé mi trabajo en ese hospital, pero nunca he podido olvidar a Lucía. A veces, cuando paso cerca de un hospital antiguo, siento el mismo frío, y en las noches más tranquilas, aún escucho el eco de su llanto, recordándome que no todos los espíritus encuentran la paz. Así termina esta historia, pero sabemos que el misterio y el terror están más cerca de lo que pensamos. Quizá en tu casa, en tu trabajo o en un rincón olvidado de tu ciudad, hay un relato esperando ser contado. ¿Te ha pasado algo extraño, aterrador o inexplicable? En Susurros de Medianoche, queremos escuchar tus historias. En la descripción de este video, encontrarás el correo al que puedes enviarlas, y podrías ser parte de nuestros próximos episodios. Recuerda, lo desconocido siempre tiene algo que decir, si te atreves a escucharlo. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video si quieres más relatos que te hagan mirar por encima del hombro. Nos vemos en el próximo episodio, si es que puedes dormir esta noche.